Dentro de todos los procesos psicológicos que tienen lugar para explicar lo que es el comportamiento de las personas, vamos a iniciar con la percepción. La psicología social puede ser definida, o como lo hemos visto en las clases anteriores, es un estudio científico de todos los procesos de tipo psicosocial, es decir, el individuo en interacción con la sociedad y que están implícitos realmente en lo que es todo su desarrollo y todas las consecuencias del comportamiento entre las personas. Así que vamos a comenzar estudiando los procesos de sociales, ¿verdad? Psicológicos de tipo social que influyen en lo que es el comportamiento y vamos a iniciar con la percepción, definiéndolo y viendo cómo se da, cómo influye esta finalmente en lo que es el comportamiento. Como una definición de la percepción que podemos darle es que es la noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la acción como las consecuencias de percibir, es decir, de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, las impresiones o sensaciones externas para así poder comprender y conocer algo. Esa es una definición etimológica, ¿verdad?, de lo que es percepción. También podemos mencionar que los seres humanos como biopsicosociales podemos definirla, que es el proceso de cualquier, ¿verdad?, comportamiento mediante el cual captamos los estímulos que provienen del ambiente. En el comportamiento social, estos estímulos son usualmente las personas y sus conductas, viéndolo en la connotación o en el ambiente psicosocial. Esos van a ser los estímulos, ¿verdad?, que van a dar lugar a las percepciones. Pueden ser las personas y su conducta. Comenzaremos estudiando uno de los procesos psicológicos mentales como la percepción, que nos va a ayudar realmente a poder interpretar las realidades. Este proceso de percepción es un proceso en el que buscamos información y nos formamos nosotros entonces impresiones acerca de las personas que nos rodean. Una imagen que podemos ahora analizar, se las voy a presentar, ustedes la van a analizar, ¿verdad? Y van a poder identificar qué es lo que pueden ver allí. Van a utilizar el órgano de la vista, ¿verdad? El órgano sensorial de la vista. Como yo les mencioné, por ejemplo, los ojos en ocasiones pueden hasta llegar a engañar, podríamos decir, ya sea por el lugar en el que se mira, por las experiencias que se tienen, los conocimientos incluso que se tienen. La percepción realmente va a estar determinada por otros factores. La forma en que una persona puede percibir va a estar determinada por experiencias, por conocimientos. Es muy probable que una persona tenga una percepción positiva acerca de un tema porque sus intereses, tiene interés, tiene conocimiento o una experiencia de ese tema que se está hablando. Sin embargo, a otra persona el mismo tema puede tener una percepción totalmente negativa de ese tema, producto de que no lo desconoce, no tiene interés en él y por ende su percepción va a ser negativa. Es decir, que las percepciones van a variar entre las distintas personas. No siempre son iguales las percepciones. Existe lo que es la percepción también social. La percepción social es un estudio de las influencias sociales sobre la percepción. Es decir, la percepción que tuvimos viendo es una percepción de tipo individual, donde esta percepción de tipo individual está elaborada por una serie de elementos propios del sujeto. Pero hablamos de percepción social cuando entran en juego algunas influencias de tipos sociales, ¿verdad?, del entorno.
hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir impresiones de formas diferentes, ya que interactúan entre sí de una forma muy dinámica. Eso es, siempre estamos en constante en interacción, ¿verdad? Y nuestros órganos sentidos recibiendo cada una de esas sensaciones. Es por eso que les traigo esta diapositiva, explica un poco lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿de qué depende la percepción? La percepción puede depender de elementos propios del individuo o puede depender de elementos de la sociedad. Por ejemplo, si yo le hablo de elementos propios del individuo, como les mencioné en la clase pasada, yo puedo mencionar lo que es la personalidad, puedo mencionar la autoestima. De esos procesos vamos a estar hablando más adelante en otras clases, así que no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero esos son procesos que tienen lugar en el individuo en sí, son propios del individuo y que van a influir en la percepción que la persona tenga de un evento, de una persona, de un objeto. Pero también va a depender de la sociedad, es decir, el conocimiento que se organiza en términos de todos los objetos que tienen significado, los valores, la motivación, las actitudes, el aprendizaje, las necesidades que tengan. Ese diagrama que presenta allí, por ejemplo, la persona es el círculo azul y está en contacto con un objeto, ¿verdad? Recibe ese estímulo a través quizás de la vista, quizás del olfato, quizás de uno de los o todos los órganos de los sentidos o alguno de ellos lo recibe, pero sin embargo no se queda solamente con esa información, sino que hay otros elementos del mismo entorno que van a determinar la percepción para ser analizada y ser integrada, ¿verdad? Como un proceso cognitivo. Finalmente, puede tener una conducta, puede tener una definición, un concepto, ¿verdad? De toda esa integración de informaciones que recibió acerca de un objeto al que fue expuesto a través de los sentidos. Podemos ver que hay bueno, no les voy a decir, pero a simple vista podemos ver una imagen de un animal, ¿verdad? Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. Tómense unos segundos para que usted pueda ver de forma detenida esta imagen, ¿verdad? Esta ilustración y usted pueda responder a la pregunta que se le está haciendo allí. ¿Qué puedes ver en esta ilustración? Es un animal. ¿Qué animal ves? Si usted lo compara con alguno de sus compañeros, si tuviera la oportunidad, usted le pregunta qué ve su compañero, ¿verdad? Y su compañero quizás vea el mismo animal que ve usted o quizás vea otro, no lo sé, pero lo importante de todo esto es que es importante saber por qué razón ven. Si llegasen a ver animales diferentes, ¿por qué ven animales diferentes si están observando una misma imagen? ¿Verdad? Así que tómense en un momento para que puedan ver esta imagen, ¿verdad? Y puedan comentarla si es posible entre ustedes como compañeros. Es posible, es muy posible que se pueda interpretar de distintas maneras, como por ejemplo, un ejemplo que yo les pueda estar dando. Si yo tengo, por ejemplo, azúcar disuelta en un vaso de agua, yo les preguntaré a ustedes, ¿es capaz que ustedes puedan ver el azúcar en, por ejemplo, 7 litros de agua? Es posible que usted pueda sentir, como si se le parase una mosca, ¿verdad? Usted puede sentir las alitas de una abeja, de esa abeja. Entonces, eso está sucediendo, pero sin embargo, hay algunas cosas que los sentidos la captan, pero el mismo cerebro no lo procesa. O sea, el mismo cerebro es como si descartara esa información.
Los sentidos tienen unos parámetros de detección. Hay estímulos que son descalificados o eliminados. Si esto no fuera posible, si esto no se hace, va a ser tanta la información que recibe la persona en el mismo momento que puede traer una confusión, porque los sentidos son muy, muy sensibles y muy agudos. Nosotros en este momento, usted donde está, en este momento, usted está recibiendo una cantidad de estímulos. Su piel está sintiendo o calor o frío. Por ejemplo, está sintiendo quizás donde tiene las manos apoyadas, si tiene una pluma en la mano, si tiene algo en la mano. Su vista está viendo muchas cosas alrededor. Además de ver la presentación, está viendo otras cosas, está recibiendo información, ¿verdad? Estímulos de otros elementos en su entorno. Mientras está aconteciendo todo eso, también usted está escuchando a través del oído, usted está escuchando varios sonidos. Está sintiendo un olor, quizás están cocinando, quizás no, pero todos los órganos están expuestos a recibir un estímulo o varios estímulos a la vez. Si, si la mente, el cerebro no fuera capaz de descalificar o eliminar alguno de estos estímulos, realmente habría muchas dificultades para poder eh, percibir el mundo externo, porque el cerebro lo que hace es que le da, segrega algunos estímulos y otros no. Esto traería más bien confusión si eso no pasara. Usted se puede imaginar el cerebro procesando toda esa cantidad de estímulos que a la vez usted está recibiendo. Entonces, le da importancia más a uno que a otro. También ocurre algo cuando el estímulo se acostumbra y cambia su marco de referencia. Por ejemplo, llega un momento, usted ha estado escuchando y viendo esta presentación y quizás tenga un abanico puesto y el abanico está haciendo un ruido. Es probable que llegue un momento en que ya tiene rato de estar el abanico sonando de esta forma que ya usted, ese estímulo no es una referencia para usted, como se acostumbró a ese sonido. Es como si fuera imperceptible, por así decirlo. Entonces, los juicios acerca de los estímulos sensoriales también son influenciados por los contextos en que se emiten. La percepción está dada realmente son por los sentidos y la información del ambiente entra por cada uno de ellos, luego se da una asimilación, ¿verdad? Y luego se interpreta esa experiencia. El segundo paso que nosotros podemos ver aquí es que se necesita de que esa información sea codificada. Todo lo que se desea recordar, por ejemplo, se clasifica. Y otro paso que también tiene lugar aquí, que se da con la información, es que esta información va a permanecer en la memoria y es lo que en algunas ocasiones puede ser llevarse a cabo una memoria sensorial, que es una memoria de segundos nada más, es en el momento que se es captado por los sentidos. Hay otras memorias que son a corto plazo, que son por términos de minutos, y hay otra memoria que es ya a largo plazo. Entonces, dependiendo de la manera en que nosotros almacenemos la información, ¿verdad? Podemos definir el tipo de memoria. Eso no es un tema que vamos a explicar, pero solamente para que se tenga conocimiento qué pasa con toda esa información que se va recibiendo, pues a través de los sentidos. Entonces, vamos a ver claves observables en las primeras impresiones. Hay unas claves que son importantes. Vamos a resaltar algunas claves que se dan esas primeras impresiones para poder comprender mejor estos conceptos. El primero es la apariencia física. Por ejemplo, la apariencia física tiene mucha influencia en nuestras impresiones. ¿Por qué? Porque es la primera clave de cómo es alguien. Además de que algunos rasgos pueden estar asociados con ciertos estereotipos. Sabemos perfectamente qué son estereotipos. Si ya yo tengo el estereotipo de que todas las mujeres
delgadas, son jóvenes, entonces es probable que al ver una mujer delgada, ¿verdad? La apariencia que yo le vea es de ser una mujer joven. Entonces, otra de las claves es las claves no verbales. No podemos subestimar la comunicación o la información que recibimos de tipo no verbal. Esta información acerca de una persona que viene de una manera no verbal, especialmente, por ejemplo, los sentimientos, las actitudes hacia otro, las expresiones faciales, la conducta visual, el lenguaje corporal que puede manifestar, pueden estar asociados con distintos atributos y emociones de las personas. Así que eso es un elemento, una clave también de esas primeras impresiones. No solamente basta con decir algo para que usted tenga una primera impresión, sino también esa observación, eso que usted logra ver de la otra persona de tipo no verbal sin decir nada, también puede darle impresiones. Hay otra clave importante, fácilmente observable, que son las conductas manifiestas de una persona. Es muy importante porque va a permitir realmente el desarrollo de una impresión acerca de ella, ya que muchas son las conductas, ¿verdad?, que tienden a asociarse con determinados rasgos de personalidad. Yo le puse esa imagen, o actitud también. Yo le puse esa imagen porque esa imagen dice mucho. Yo puedo describir personalidades, yo puedo describir actitudes de esa imagen allí, de forma diversa. Esto es lo que nosotros conocemos como juzgar a otros, sus acciones y no su apariencia, ¿verdad? Sabemos que pueden haber muchas claves observables, pueden haber muchas en una persona, incluso en cada área, pero sin embargo, no todas ellas van a traer nuestra atención. Puede darse, es más, para algunas personas puede atraer la atención y a otras esas mismas claves no atraen la atención. Entonces, aquellas características que son más sobresalientes van a ser las que nos van a llamar más la atención. Son aquellas que son inesperadas en un determinado contexto. Con todo esto que yo les estoy explicando, es importante que usted vaya asociando este proceso, la importancia de este proceso dentro del área o de su profesión. ¿Cómo puede esto ayudarle a usted, verdad? En lo que es su trabajo como trabajador social, su labor como trabajador social. Vamos a ver un ejemplo para poder explicar un poquito lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, un hombre que va empujando un cochecito con un bebé y pasa por una plaza donde hay un montón de niños pequeños, ¿verdad? Esto no va a traer mucho la atención realmente. Pero si esa misma persona con el cochecito pasa enfrente hay una fila, hay un juego de béisbol aquí en el estadio y hay una larga fila y esa persona pasa con el cochecito con ese bebé, es muy probable que atraiga la atención de las personas que están en la fila. Así que una vez que nosotros tengamos información acerca de la apariencia física de una persona, ¿verdad? Es su comunicación no verbal y alguno de sus conductas, todos aquellos aspectos que son sobresalientes, es más probable que atraiga la atención y forme la base para la primera impresión. Es decir, la apariencia física más la información de tipo no verbal más la conducta que manifieste es lo que finalmente va a permitir esas primeras impresiones. Todas estas claves, todos estos trozos de información que llegan a nuestro cerebro acerca de una persona, solo son parte de nuestras primeras impresiones y juicios sobre las personas. Ninguna de ellas tiene un significado en sí misma, ni nos dice los rasgos más estables de una persona, sino que estos más bien son interpretados por el receptor, el que lo recibe, ¿verdad? Por el conocimiento que ya tiene almacenado allí
sobre las personas, sobre las conductas, sobre las situaciones sociales. Por ejemplo, hoy día con el tema de la pandemia que estamos viviendo, la misma circunstancia esta define una impresión. Entonces, ver a una persona, por ejemplo, con mascarilla puesta, con una protección de plástico, guantes, es muy probable que la impresión que nosotros tengamos de eso va a ser totalmente diferente a que si esa misma persona hubiese salido en ese mismo momento, en estas mismas, por el mismo lugar, caminando por el mismo lugar, vamos a suponer, caminando por la calle, en esta misma forma, pero hace unos 10 meses atrás, la impresión que nosotros íbamos a tener en ese momento para nada es la misma que vamos a tener ahora. Simplemente porque las circunstancias modifican. Hay un conocimiento previo en nosotros, hay una experiencia ya en nosotros de lo que es la pandemia y de las medidas de seguridad que nos hacen a nosotros formarnos otra impresión en este momento. Entonces, esas claves, esa información que nosotros vamos acumulando, definitivamente, ¿verdad? Nos hacen a nosotros moldear las diversas impresiones que podamos estar teniendo. Aquí hay una imagen con la que ustedes pueden revisar más detenidamente para poder entender, ¿verdad? De forma más precisa, cómo se da ese mecanismo de percepción, ¿verdad? A través de los órganos de los sentidos. Hay una observación, una interpretación, se conceptualiza, se hace una relación, lo que entró más lo que ya yo tengo como conocimiento, información, para luego hacer una identificación. Ahora vamos a ver las clases de conocimiento que tiene lugar en nuestra manera de interpretar. Hay distintas clases de conocimientos, como son las asociaciones y son los pensamientos que son más frecuentes en nuestra mente. En el caso de las asociaciones, por ejemplo, en una experiencia anterior, por ejemplo, hemos aprendido nosotros ya a asociar ciertas características y ciertas conductas con determinados rasgos. Por ejemplo, podemos asociar el robar dinero con un acto de deshonestidad. O podemos relacionar también el dar dinero con un rasgo, ¿verdad?, de generosidad. Eso es lo que le llaman las asociaciones. Entonces son clases de conocimiento que tienen interferencia al momento de nosotros hacer interpretaciones. Juegan un papel importante cuando vamos a interpretar. Nosotros vamos a asociar conocimientos y experiencias que ya tenemos, incluso valores, y a eso le vamos a dar una interpretación. Las asociaciones pueden tomarse como un esquema o como unidades. Algunas claves las interpretamos más fácilmente que otras. Por ejemplo, si nosotros sabemos que alguien devolvió la cartera intacta, una cartera que se encontró en la calle y la devolvió a sí mismo intacta con todas las pertenencias, vamos a activar inmediatamente un esquema que corresponde a ese rasgo, que es un rasgo de honestidad. Y va a ser mucho más difícil interpretar esa conducta de alguna otra forma, porque ya hay un esquema formado en nuestra mente. Muchas veces una misma clave, ya sea en una conducta o en una característica, puede ser interpretada de diversas formas, ¿verdad? En estos casos lo que hacemos es que lo que primero se nos viene a la mente, ¿verdad? A nuestra mente y son más usados, o sea que usualmente los pensamientos que siempre tenemos en nuestra mente son los que pueden estar
teniendo una gran fuerza, van a estar imperando en esa interpretación que nosotros les vamos a estar dando. Eso es lo que son los pensamientos que son más frecuentes en nuestra mente. Ellos son los que van a hacer que se haga una interpretación de acuerdo a esos pensamientos. Cuando yo les presento todas estas explicaciones, me gustaría que ustedes hagan un ejercicio mental recordando, aplicándoselo a ustedes mismos de las distintas interpretaciones que ustedes pueden estar dando. De todas maneras, al final va a haber deben hacer un taller, ¿verdad? Donde ustedes deben poder ejercer o poner en práctica estas explicaciones que yo les estoy dando, de manera que les va a ayudar a ustedes a tomar conciencia, ¿verdad? O a ser conscientes estos procesos que día a día y a cada minuto y segundo de nuestra vida tienen lugar en nosotros, solamente que no son conscientes, ¿no? Esa es la situación, la diferencia. Entonces también vamos a ver algunos factores que influyen en la accesibilidad del conocimiento. Hay algunos factores que influyen, como por ejemplo lo que son las expectativas, el motivo, el estado de ánimo, el contexto, la activación reciente. Y vamos a ver cómo podemos hablar un poquito de ellos para que se pueda comprender más. Aquí estamos hablando es de los factores que van a influir en la accesibilidad que tenemos nosotros de ese conocimiento. En cuanto a las expectativas, cuando creemos que algo es más probable, nuestros pensamientos acerca del resultado, ¿verdad? Se va a anticipar a nuestra interpretación de lo que realmente ocurre. O sea, si yo sé que algo es muy probable, tengo una expectativa de que algo va a ocurrir, entonces mi pensamiento se va a anticipar, voy a interpretar, ¿verdad? Voy a hacer una interpretación de lo que realmente ocurre. En cuanto a los motivos, a menudo nosotros solamente vemos lo que esperamos ver. Por ejemplo, si mi motivación es poder ayudar a las personas, ¿verdad? Esa es mi motivación, el motivo, lo que a mí me mueve. Entonces, yo fácilmente puedo ver actos de solidaridad en las personas, fácilmente, porque es un motivo, ¿verdad? Que me hace a mí hacer las cosas. Es algo que está, ¿verdad? En el consciente, ¿verdad? Está de forma consciente y está imperando en mis acciones. Entonces, este elemento de los motivos, el solo hecho de pensar en ciertas metas, por ejemplo, hace que sean más accesibles. Por eso que es importante que las personas tengan metas, que ustedes tengan metas. El hecho de que ustedes se planteen metas es como si fuera una linterna en medio de un camino oscuro. A usted va fácilmente o se le va a hacer mucho más fácil poder llegar al destino. Pero aquellas personas que no tienen una meta, siempre van a estar confundidos. Cualquier circunstancia los puede distraer, los puede alejar de lo que finalmente quizás usted pueda querer o quizás no tenga una satisfacción y se ha movido fácilmente por una y otra actividad. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que el solo hecho de pensar en tener una meta, eso lo pueda llevar a ser más accesible, ¿verdad? La representación que usted tenga cognitiva de esa meta. Eso lo tiene usted en la mente. Eso se hace efectivo en la meta, perdón, en la mente. No solamente es el motivo en sí, sino que ese motivo se convierte, tiene un efecto, ¿verdad? Que es como un motor que en su mente, ¿verdad? Sus pensamientos, va controlando sus pensamientos y va controlando su conducta, porque finalmente todos estos factores, ¿verdad? Que tienen acceso a lo que es el nivel de conocimiento, van a repercutir en nuestras conductas.
Por ejemplo, las personas que quieren actuar de forma cooperativa, es más probable que interpreten la conducta de otros como cooperativa, como le mencioné. En cuanto pues a lo que es el estado de el ánimo de las personas, como uno de los factores que influye en la accesibilidad del conocimiento, el estado de ánimo puede ser positivo o puede ser negativo. Y esto tiene un impacto demostrado en cómo interpretamos nosotros la conducta de otros y por ende en nuestras reacciones hacia ellos. Si su ánimo es negativo, estoy segura que nosotros vamos a interpretar vamos a interpretar la conducta de los demás como acciones negativas. Las personas que están en un estado de ánimo positivo ven tanto su propia conducta como la de otros a través de un lente mucho mejor, mucho mejor. Muchas veces pensamos que son las otras personas, pero son nuestro propio ánimo el que deteriora o eh, estorba, por así decirlo, moldea la percepción que nosotros tenemos de otro. Y más bien preferimos decir que la otra persona tiene un ánimo negativo o tiene una conducta negativa. Podemos decir también que sucede lo contrario cuando las personas que están en un estado de ánimo negativo tienen también un efecto, por supuesto, de pensamientos negativos. Entonces esto va a traer a nuestra conciencia, a nuestra superficie, puede traer interpretaciones de la conducta de esas personas, de una interpretación de tipo negativa. Vamos a ver lo que es el contexto. Yo en esa imagen, o bien les pude poner, hay dos contextos bien opuestos. A menudo la situación en la que ocurre una conducta pasada nos ayuda a interpretarla. Por ejemplo, en una competencia deportiva. El contexto que va a rodear, va a envolver esa situación, va a permitir que yo haga una interpretación de eso. Hagan el ejercicio con esa imagen que ustedes observan allí, ¿verdad? Miren el contexto del lado derecho y el contexto del lado izquierdo. Y, por ejemplo, si usted le dicen que va a ir, juega fútbol y usted va a ir a jugar a la parte esta, a una ciudad como esa, la percepción que usted puede tener es muy diferente a la que puede tener si le dicen que el juego se va a llevar a cabo en una ciudad, en un lugar como el que está del otro lado, a su mano izquierda, simplemente por el contexto. Es lo mismo que yo les estaba explicando cuando les decía que la persona que usted veía con mascarilla, con guantes, con el protector este plástico enfrente, si lo hubiese visto hace 10 meses atrás, el contexto es muy diferente al contexto hoy día. Y eso simplemente por ese contexto diferente, ¿verdad? Puede hacer que la percepción sea diferente. En cuanto a la activación reciente, una representación cognitiva que ha sido traída recientemente a la mente va a permanecer accesible por un tiempo. Así que cualquier cosa que traiga una idea a la mente, aunque sea por coincidencia o al azar, puede hacerla accesible o influir en nuestras interpretaciones de la conducta. Esto sucede, por ejemplo, cuando la información que recibimos de otra persona infiere que posee ciertos rasgos. Por ejemplo, a usted le llaman y le dice que para allá va una persona bajita, una persona que es extranjera, una persona que es así, que es asá, y le dice una serie de características. Cuando usted vea a esa persona, como esa activación fue reciente, vea a esa persona, es muy probable que la percepción de usted va a estar determinada por esos rasgos y esas características que le mencionaron. Otro aspecto que debemos considerar y tener en cuenta cuando estudiamos la percepción son las atribuciones. ¿Qué es la atribución? Es un proceso de inferir las causas de los acontecimientos o comportamientos. Todo esto que yo he estado hablando es tratando de explicarles
que todas las conductas, los comportamientos que nosotros finalmente vemos de las personas y en el caso de ustedes en sociedad, tienen unas causas y por ende tiene consecuencias. Entonces, eso es lo que le llaman atribuciones. Así que la atribución es entendida como un proceso de inferir las causas de los acontecimientos o comportamientos en la vida cotidiana. Esta atribución es algo que todos realizamos a diario. Esto es todos los días. Por lo general, no tenemos conciencia de estos procesos, pero sí tienen lugar. Y los prejuicios que en un momento dado puedan conducirnos a tener nosotros alguna injerencia, ¿verdad? Como por ejemplo, en el transcurso de un día normal, ¿verdad? Es probable que realicemos diversas atribuciones sobre nuestro propio comportamiento, también sobre atribuciones del comportamiento de otras personas. Eso es muy usual, todo el día lo estamos haciendo, pero no lo tenemos consciente. Cuando tenemos una mala calificación, por ejemplo, en una prueba, es probable que culpemos pues al profesor por no explicarnos adecuadamente los contenidos. Entonces, descartando, ¿qué hacemos? Descartamos por completo el hecho de no haber estudiado para el examen. Entonces, la causa de este resultado del examen es porque el profesor no explicó. Fácilmente yo descarto la causa de que fue mi culpa por no haber estudiado. Si un compañero de estudio tuvo, por ejemplo, o por el contrario, una excelente nota, es probable que atribuyamos ese buen desempeño a que tuvo suerte y, ¿verdad? Y no lleguemos a pensar de que lo que pasó allí es que esa persona estudió bastante, que es muy aplicado, siempre está estudiando con tiempo, ¿verdad? Y esta es la manera como nosotros usualmente hacemos este proceso de atribuciones. Pero hay distintos tipos de atribuciones. Hay unas atribuciones que son de tipo interpersonal. Hay atribuciones que son, este tipo de atribuciones, por ejemplo, interpersonal. Cuando yo cuento, por ejemplo, una historia a un grupo de amigos o de conocidos, lo más probable es que contemos la historia de una manera o de una forma que nos dé una posición que nos vaya a favorecer, ¿verdad? Esta es la atribución de tipo interpersonal. Una atribución de tipo predictiva, por ejemplo, eh, la hacemos cuando las circunstancias de una manera que nos permita realizar predicciones futuras. Por eso se llama atribuciones predictivas. Así, si por ejemplo, nos roban el carro, por ejemplo, es posible que nosotros atribuyamos ese acto delictivo a habernos estacionado en un lugar determinado. Como consecuencia de ello, en el futuro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar estacionarnos en ese lugar para evitar, ¿verdad?, que se vuelva a repetir, que nos vayan a robar. Entonces, esa es la atribución de tipo predictiva. ¿Cuándo hacemos una atribución explicativa? Las atribuciones explicativas entonces va a ser cuando nosotros, para ayudarnos a darle sentido al mundo que nos rodea, algunas personas, por ejemplo, pueden tener un estilo explicativo, optimista, mientras que otros pueden tener una mirada más pesimista de las cosas. Esta atribución explicativa es cuando nosotros damos una explicación acerca de las causas de algo. Cuando nosotros damos una explicación acerca de algo, en medio de esa explicación hay un elemento que está presente, que es la percepción. Es la percepción que nosotros tenemos va a determinar esa explicación. Las personas que tienen un estilo, por ejemplo, optimista, van a atribuir el origen de los acontecimientos positivos a causas que son estables, más bien son internas, son globales, y los acontecimientos que son de tipo negativo, más bien tienden a atribuirlo a causas que son inestables, causas externas, causas específicas realmente. Esto lo van a poder ver un poco más en el taller, en la actividad que van a realizar.
Así que las personas con un estilo pesimista van a atribuir realmente acontecimientos negativos a este tipo de causas, cosas que ustedes van a tener que identificar algunos eventos o experiencias que tuvieron de tipo positivas y otras de tipo negativas y van a tener que poder identificarles entonces cuáles fueron el estilo que, y además de las causas, poder identificar el estilo, ¿verdad? De esas causas. O esos tipos yo se los voy a poner ahí en la misma actividad, lo van a tener. Esta es la actividad grupal donde se les plantea que el objetivo que estoy buscando con esto es que usted pueda reconocer las bases sociales del comportamiento. Y cuando yo le digo las bases sociales del comportamiento, no las vamos a ver todas aquí. Solamente hemos empezado con la percepción, pero vamos a continuar toda la semana viendo una de ellas. Y cómo influye esos procesos o esas bases sociales, ¿verdad? Cómo influyen en el comportamiento de ese ser biopsicosocial. Entonces, usted va a buscar en Classroom la actividad grupal número 2, porque es una actividad en grupo. A pesar que se le está pidiendo un acontecimiento de la semana pasada, usted debe hacerlo en grupo. Póngase de acuerdo, ¿verdad? Póngase de acuerdo, toma decisiones grupales con su compañero a ver cuál va y discutan el evento que van a escoger y lo van a analizar. Es decir, que usted no puede decirle fulanito hace esto, o el otro busca la segunda, el otro busca la tercera, como quizás hicieron la actividad pasada, porque eso no es lo que estoy buscando. En esta actividad usted necesita comunicarse, comuníquense, el grupo, los 4, no sé si son 5 o 4 que hay en el grupo, para que puedan desarrollar la actividad. Entonces, eso es todo en cuanto a la percepción y vamos a discutir pues la actividad una vez se organice la próxima sesión en Zoom yo les voy a poner la fecha y entonces en ese momento la discutiremos.